Bien, como les dije, no estoy solo, me acompañan 12 docentes. Ahora les voy a mostrar a esos docentes que se hacen cargo de esas comisiones que yo les voy a mencionar. Ahora, ni bien compartamos esta filmina para que ustedes los recuerden y se vayan acompañando, conociendo. La primera comisión está a cargo de Sergio García González, la comisión número 2 a Carlos Meilán y Soledad Cardoso como responsables, en la 3 a Carlos Meilán, en la 4 vamos a tener a Alejandra Gamino, en la quinta va a estar a cargo de Mirta Anzoátegui, en la sexta Cintia de Bernardi y Carlos Meilán, en la séptima a José Luis Pungitore y Santiago Odriozola, en la octava a Cintia de Bernardi y Patricia Asparden, en la 9 Lucas Rago, en la 10 Vanessa Repeto, en la 11 Leticia Patrucci y en la 12 Sergio García González. Estos docentes están sumamente preparados, los conozco hace muchísimo, formamos un grupo desde hace un tiempo a esta parte. Esta es una materia que se dicta desde 2011 aproximadamente. Y bien, creo que estos docentes están a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, es bueno que ustedes vayan conociéndose. Ya se pueden escribir mensajes a cada uno de ellos. Los mensajes están dentro del sistema Moodle, del aula virtual, y así que empecemos a tomar contacto entonces, ¿sí? ¿Qué es la materia IOPA? ¿Qué vamos a ver nosotros dentro de esta materia? Es decir, ¿qué vamos a trabajar durante todo este cuatrimestre? En primer lugar, vamos a trabajar conceptos y prácticas que están referidos particularmente a las organizaciones, a las instituciones y a la administración. Estos serían los tres conceptos, los tres pilares básicos de esta materia. Si alguien me preguntara qué tiene que saber el estudiante de IOPA al cabo del cuatrimestre, bueno, ¿qué es una organización? ¿Qué es una institución? ¿Qué relación hay entre instituciones y organizaciones? ¿Qué tipo de organizaciones pueden existir? ¿Qué tensiones hay en las instituciones y las organizaciones? ¿Pueden cambiar las instituciones a las organizaciones? ¿Las organizaciones pueden cambiar a las instituciones? Bueno, es una gran pregunta. Y vamos a ver algunos conceptos y principios de la administración. Pero bueno, en las organizaciones vamos a trabajar desde ya con una definición que es básica. Yo digo generalmente que es muy pedestre, que las organizaciones son un conjunto de personas que se unen para alcanzar un objetivo que les es común. Vamos a profundizar y complejizar un poco esa definición para llegar a un tipo de administración que a nosotros nos interesa ver. Si nos atamos a esa definición, entonces resulta que un conjunto de personas, o sea, 2 o 3 personas, o más, o 11 personas, o 10 personas que se quieren jugar un fútbol 5, quieren pasar un buen momento, bueno, ahí entonces tenemos una organización. Por supuesto, lo es. A los fines de esta materia no nos interesa analizar ese tipo de organizaciones, particularmente porque son organizaciones efímeras, dentro de otras características que deben tener las organizaciones complejas. En estas organizaciones que son efímeras, a nosotros no nos interesa trabajar. No es materia de este curso, ¿sí? Bueno, las instituciones vamos a tratar de encuadrarla dentro de una definición que quizás nos es un poquito ajena a la palabra instituciones, básicamente porque nosotros, instituciones y organizaciones, las solemos utilizar como un sinónimo, ¿sí? O en todo caso, un sinónimo donde instituciones designa a un tipo de organización muy importante para la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos que la policía es la institución, la escuela es la institución. Bueno,
vamos a trabajar un poco con eso. Ahí también vamos a hacer un recorte de lo que significa para esta materia instituciones y qué es lo que no significa, lo que no queremos trabajar. ¿Sí? Acá vamos a entender siempre las instituciones, entonces como regla de juego, no como algo corpóreo, sino como quizás el contenido, digamos, aquella malla de normas, valores y creencias en las cuales, digamos, que pertenecen a la sociedad, pero en las cuales se depositan las organizaciones, ¿sí? O las organizaciones realizan su trabajo. Entonces, en este sentido, ahí ya no trabajamos como un sinónimo de instituciones y organizaciones, sino más bien como dos conceptos diferentes, pero que tienen una relación, ¿verdad? Y después, bueno, vamos a trabajar con la administración. La administración es una parte fundamental de toda organización, en el sentido en que articula, vertebra, permite la utilización de los recursos que pertenecen a la organización y de las cuales las organizaciones toman. ¿Para qué? Para sobrevivir, para crecer, para crearse, para producir sus productos, sus bienes y servicios para la comunidad, ¿verdad? Entonces, la administración es necesaria, digamos, también como un conjunto de reglas, normas, saberes, prácticas, que va a permitir a la organización llevar a cabo sus objetivos. Así definido, me parece muy simple, pero vamos a complejizar a lo largo del cuatrimestre y también vamos a ver cómo se ha pensado a estas tres ideas o estos tres conceptos dentro de la materia. Bien, decíamos que vamos a ver organizaciones y ahí vamos a reconocer a tres tipos de organizaciones fundamentalmente. ¿Sí? Hay muchísimas organizaciones, muchísimos tipos de organizaciones. Podemos clasificar a las organizaciones de distinta manera. A los efectos de esta materia, para nosotros, para que nos podamos entender y hacer un recorte, esto no implica que invalidemos las otras tipologías, sino más bien usamos una para empezar a comprender. Recuerden que esta es una materia de primer año, como introductoria también. Vamos a ver tres tipos de organizaciones según el fin, ¿ya? Según para qué fueron creadas, ¿no? ¿Cuál es el fin de esas organizaciones? ¿Qué fin cumple dentro de la sociedad ese tipo de organizaciones? Y, bueno, encontramos que podemos reconocer estas tres. Puede haber más. Seguramente los últimos estudios un poco más completos y más complejos nos hablan de más de tres organizaciones. Por supuesto que las hay y las veremos también más adelante y aquellos que les interesen por la administración van a reconocer otros tipos de organizaciones también. Pero puntualmente para nosotros para trabajar vamos a distinguir tres principales. Esas tres principales son, como dije, según su fin, las públicas, ¿no? Es decir, aquellas que nosotros relacionamos directamente con cierto estamento, digamos, estatal, digamos, ¿no? Cierta relación con una complejidad social diferenciada, digamos, ¿no? Que tiene carácter político y organizativo. Estas son las organizaciones públicas. Y tenemos otro tipo de organizaciones, que son las más comunes cuando decimos las empresas. Bueno, nos referimos entonces a las organizaciones de mercado. Su fin es el lucro. En las públicas, el fin es el bien público. En las organizaciones de mercado es el lucro, es decir, la ganancia. Bien, y las otras organizaciones, por último, digo por último, porque las nombro último, pero no porque, digamos, sean las últimas, o poco consideradas, sino que en este listado vemos a las organizaciones de la sociedad civil. Muchas veces nombradas también como organizaciones del tercer sector. Entonces, el primer sector es la pública, el segundo sector es el mercado,
El tercer sector, entonces, son las organizaciones de sociedad civil, es decir, que no tienen un fin público, tampoco tienen un afán de lucro, digamos, no están organizadas como una empresa, no están organizadas como una, no tienen el alcance de un organismo público, de una organización pública, pero sí tiende a producir bienes y servicios que pueden ser de consumo público. Y son bienes públicos y no son transables en el mercado, ¿sí? Bien, ahí hay un conjunto de organizaciones, así como en las públicas vamos a encontrar una variedad muy extensa. En Argentina, nada más, para encontrar algún tipo de comparación, tenemos en primer lugar diferenciar organizaciones públicas que pertenecen a la organización del Estado Nacional. Luego las organizaciones públicas que tienen que ver con el ámbito provincial, o lo que se llama el ámbito federal. Y después tenemos a las organizaciones locales o municipales, ¿sí? Y ahí encontramos, ahí ya hay 3 niveles, digamos, de Estado que ya definen, digamos, cierto ámbito donde estas organizaciones públicas van a trabajar. Pero por otro lado, dentro de cada ámbito, vamos a encontrar una variedad bastante extensa de las organizaciones públicas. No es lo mismo un ministerio que la Agencia Federal de Ingresos Públicos, la FIP, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo el Ministerio de Salud, que quizás podemos hablar no, de una empresa semipública, o por ejemplo puede ser el SAT o otro organismo dedicado a la promoción de la salud, digamos, a distintas agencias que componen al Estado en sí, digamos, que no son los ministerios. Ahí así que hay variedades de organizaciones que a nosotros ya nos habla de cierta complejidad en ese tipo de organizaciones públicas. En las organizaciones de mercado parece algo un poquito más simple, pero sin embargo también encontramos algunas diferencias, ¿no? Tenemos organizaciones transnacionales, corporaciones, grandes corporaciones, tenemos también grupos, carteles en el mercado, bueno, tenemos también las pequeñas y medianas empresas, tenemos también las empresas familiares, la microempresa, las empresas unipersonales. Entonces, ahí claramente también encontramos una fauna muy variada que es interesante analizarla, por lo menos delimitarla o caracterizarla. Dentro de las organizaciones de sociedad civil también, digamos, es un grupo bastante grande cuyos miembros tienen diferencias, que podemos formar subgrupos. Cuando hablamos de las organizaciones de la sociedad civil, seguramente alguno empezará a nombrar fundaciones u ONG, organizaciones no gubernamentales. Bien, bueno, las fundaciones y las ONG son apenas un grupito minúsculo dentro de lo que es la gran variedad de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Tenemos organizaciones religiosas, tenemos asociaciones civiles, tenemos partidos políticos, bueno, fundaciones, es decir, hay rico campo para analizar, y que nosotros, bueno, vamos a trabajar con ciertas tipologías que los investigadores pudieron desarrollar a través de un relevamiento de las organizaciones. Y además, de este tipo de organizaciones, pero además, estas organizaciones tienen un dinamismo bastante importante. Bueno, donde ahora las cooperativas cobran su valor, digamos, los movimientos, algunos movimientos sociales más o menos organizados también. Así que tenemos en los 3 tipos de organizaciones, si ponemos la lupita,
bueno, nos vamos a encontrar con un montón de otros tipos de organizaciones que vamos a tener que ordenar un poco la cosa. Pero bien, es solamente para, digamos, para empezar, y esto es algo introductorio, pero solo notar entonces estas dificultades con respecto a que no vamos a encontrar con una amplia variedad de organizaciones dentro de cada uno de estos tipos.